Bueno, que no se rompa nada. Compañeros y compañeras, una enorme alegría. Una enorme alegría. Y no hay milagros. Van a tener un diputado insoportable. Aidemar es insoportable. Yo no sé la cantidad de veces que vinimos al departamento, pero no a la ciudad de Durazno. A Moya, a Blanquillo, a Villa del Carmen, a Baigorria. Es chiquitito Baigorria allá, pero hay. Entonces después, a Sarandí del G. Hace poco, Osiris Rodríguez Castillo, nació en Montevideo, pero vivió en Sarandí del G. Me enteré hace poco. Y formó Y después nos juntábamos en el Ejecutivo, decía, Pau, me tocó ir a Durazno, y ahí saltaba la petiza Ana y decía, y a mí también me tocó ir a Durazno. Y después saltaba ahí, y yo también tengo agenda en Durazno. Y después y yo también tengo agenda en Durazno. Ustedes saben, igual que nosotros, que hay un esfuerzo por la cercanía, por la capilaridad, por la reconstrucción, por volver a organizarnos en un momento muy doloroso. La derrota electoral fue un momento muy doloroso, no porque se perdiera una responsabilidad en el gobierno para algún compañero, una secretaría, sino porque había ganado una conformación política que iba a imponer un retroceso en términos de desigualdad, un retroceso en términos del papel de la educación pública, un retroceso en materia de seguridad social, un retroceso en términos de enfrentar las desigualdades de género, un retroceso en términos de soberanía, un retroceso en términos de defensa de las empresas públicas. Y nos sentíamos hondamente responsables de no haber sido capaces de defender una conquista del pueblo. Porque la lucha por un triunfo electoral es la lucha por una conquista del pueblo. Y en el caso de este departamento en particular, hubo un ejemplo de las cosas que hay que hacer: estar, dar la cara, conversar, volver a conversar, otra nueva recorrida, trabajar mucho en cercanía. Que es lo que implica que estemos acá juntos hoy con la posibilidad no solo de conquistar el gobierno nacional, sino de conquistar una representación política en el departamento que entienda lo que nos pasó. Y este espacio de unidad con Orejanos, con ESA, con la 810, intenta dar respuesta a eso. No solo volver, precisamos volver mejores. Estamos desafiados a volver mejores. Y volver mejores no puede ser una consigna. Es dar respuesta a algunas preguntas que son recontra interesantes. Yo en los comités vengo diciendo, por más que hubo la fiesta, porque lo que más arranca aplauso, es cierto, en una campaña electoral es decir que vas a ganar y ganar. Es así. Porque uno está emocionado con la posibilidad de la victoria porque la política te duele. Porque tiene que ver con el plato de lenteja, con el gurí que anda en pata, con el que le falta remedio, con el que lo corretean por cómo piensa. La política tiene que ver con la libertad, tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con la ética. Tiene que ver con los valores de la comunidad, tiene que ver con la solidaridad. La política tiene que ver con las cosas que nos hacen humanos. Por lo tanto, nos hace sentir. Ahora, pasado mañana van a ser las elecciones, porque son pasado mañana, literalmente. Yo vengo desde enero diciendo que son pasado mañana, pero ahora casi que son pasado mañana. Y el escenario está abierto. No es el más probable el escenario de una derrota, pero guarda con descartar el escenario de una derrota. Hay una fábula de Esopo de la liebre y la tortuga, donde la liebre se echa a sestear pensando que estaba ganado, y cuando pestañó la tortuga le había comido el hígado. Y si algo no tenemos que subestimar es la capacidad de la derecha, económica, económico. Ustedes vieron lo económico, ¿no? Nosotros somos una lista pobre en general, pero yo qué sé, tenemos menos carteles que Miere. Miere hizo una consigna increíble. Miere hizo una consigna que dice de acá para arriba. Y sí, cualquiera le ha dicho, señor. No, pero hay casos increíbles, ¿no? Entrá a buscar una receta en internet y te aparece Ojeda. Si basta. ¿Querés saber cómo anduvo el resultado deportivo? Aparece Ojeda. Va a ver el cartel y te aparece Ojeda.
Entonces tomás una sopa y te aparece Ojeda. O sea, el despliegue económico es un despliegue económico extraordinario, pero es lógico además. Cuando tenés un gobierno que representa, qué bueno la academia, qué bueno la academia, qué buena la investigación económica del IECOM, que colocó un dato crudísimo hace una semana y media, que por eso de los promedios, ¿no? Los promedios te pueden engañar. O sea, dos personas tienen un pollo, una se lo come y resulta que para la estadística es medio pollo por cabeza, pero si se lo comió una sola persona el pollo, quien hizo ayuno va a tener hambre. Entonces resulta que el consumo en Uruguay está mejor hoy que en el 2019, el consumo promedio. Pero si sacás al 5% más rico, si sacás a esos que monstruosamente han acumulado depósitos en dólares en cuentas que tienen arriba de 250.000, el consumo bajó. O sea, a este gobierno le ha ido mal a 19 de cada 20 uruguayos y uruguayas. 19 de cada 20. En un paradigma de lo que es la concreción de la desigualdad, en uno de los paradigmas de la concreción de la desigualdad. Enfrentamos un modelo que es un modelo desigual, pero a los poderosos le ha ido bien. Y aparte les han hecho mandado a cara de perro. Y la Montepaz que le financió la campaña, después el gobierno va y le pone una ley para ir para atrás con las normas que previenen el tabaco sin importar la salud de la gente. Y la empresa que le financió la campaña le regaló el puerto en un monopolio desregulado, para escándalo desde el punto de vista de la soberanía, y los canales privados que le cobraron la mitad, la propaganda la elección pasada que al Frente Amplio, le acaban de regalar el internet en medio de la ley de medios y él no cobró el canon. O sea, disimulan poco las decisiones para quienes gobiernan, a cara de perro. Para quienes gobiernan, a cara de perro. Entonces es lógico que tengan poder económico, del otro lado va a estar el poder económico. Pero como dice Marito y el Larva en esa canción de homenaje a Maracaná, al fin y al cabo siempre fuimos visitantes. O sea, ¿en qué elección fuimos locales? ¿En qué elección tuvimos recursos? ¿En qué elección teníamos locales gigantescos en la plaza con vidriera escandalosa? ¿En qué elección? En las elecciones siempre nos tocó jugar desde el pie, a punta de sacrificio, con compañeros y compañeras que no solamente no reciben nada, porque en el Frente Amplio no te dan nada, te cobran todo, el pegotín, la rifa, todo, la bandera, el banderín, todo. No solo eso, sino que además sabes que te juega un poco la piel, y más en el interior profundo. Embanderarte con el Frente es que a tu negocio no venga. Nos pasó con un almacenero en Blanquillo, que te corran un poco. Nos pasó con un changador en Blanquillo, lo contrataban de las estancias hasta que más o menos supieron que era del Frente Amplio y ahí lo dejaron de contratar de las estancias, no porque trabajara bien o mal, sino por cómo se piensa. Ni hablar de entrar a la intendencia, ni hablar de... O sea, levantar la bandera del Frente Amplio es estar en repecho. Y eso tiene una dignidad estremecedora, porque la bandera se levanta, no se cae contra el piso, estremecedora, está, se organiza, en dificultad. Te compromete, te ubica también, te ubica. Pero bueno, el escenario de derrota para mí no está descartado. Tampoco está descartado un escenario que es intermedio de que terminemos ganando la elección sin mayoría parlamentaria. Y este escenario es mejor que perder, pero cierto es que la derecha no nos ha dado un vaso de agua, ¿no? O sea, en campaña electoral es común que se hable de las políticas de Estado y tenés que dialogar. Pero a ver, nos votaron en contra en Montevideo de un fideicomiso para sacar los gurises que están en la mierda. Y nos votaron en contra y no se les cae la cara. Y después te hablan, qué horrible el Montevideo que está olvidado. O sea, en general es difícil construir acuerdo con la derecha que hay hoy. ¿Qué queda hoy del viejo vallismo? Lo que queda del viejo vallismo está de este lado, no allá. ¿Qué queda del nacionalismo popular en lo que hay hoy? Cada vez más sesgado, cada vez más broquelado. A un planteo conservador, neoliberal en lo económico, retrógrado en las políticas que puedan hacer avanzar la dignidad humana. O sea, ¿qué queda? A uno le da hasta pena ver cuáles son las referencias, los postulados. Tenemos un tercer escenario que yo creo hoy que es el más probable, que es que ganemos la mayoría parlamentaria pero tengamos que ir a una segunda vuelta. Hoy lo vería como el más probable. ¿Por qué? Porque es muy difícil la primera vuelta. Y es muy difícil porque tenés que ganarle
a todos los de la coalición, a todos los demás partidos chicos, al botón blanco y tutti quanti. Pero de un escenario al otro es un puntito más, un puntito menos. Pero tampoco está descartado el otro, que hablaba Constanza. De decir, resolvamos esto en octubre. Y aparte nos ganemos un mes de vida. Y logremos celebrar largo. Tenemos esos 4 escenarios abiertos. Entonces estamos en un momento de la campaña política apasionante que además se define en detalles. En detalles. En aquel vecino, vecina, amigo, compañero de trabajo, de estudio que sabemos que está enojado con la política. Cualquiera que recorre sabe que el indeciso principal es aquel que está enojado con la política. Que piensa que la política no tiene nada que ver ni con su salario. Nos pasó en... Hay una maestra que le deben doler los oídos, porque yo la pongo como ejemplo en Ciudad del Carmen, una de las asambleas que hacía Aidemar hace como 2 años, que decía, a mí la política no me da de comer. Yo si no salgo a trabajar. Y lo decía, después de 3 años rebaja el salario y uno se iba amargado porque es culpa nuestra, que no somos capaces de explicar que son decisiones políticas las que te clavan el salario de pico. Es culpa nuestra, siempre un militante de izquierda no podés andar enojándote con tu pueblo. Es más, ser militante de izquierda es tenerle un profundo amor al pueblo. Profundo amor de veras, dijera el flaco Alfredo. Y yo invito a los compañeros y a las compañeras, sobre todo a los que tenemos alguna cana, pero también a que lo tratemos de pensar los más jóvenes, a que signifiquemos qué pasó hace 20 años, la única vez que ganamos en primera vuelta. La única vez. Lo que nos demuestra lo difícil que es ganar en primera vuelta. Y uno, cuando va de vuelta hace 2004, y sí, te emocionás, fue un acto final gigantesco. Recordamos la cultura que siempre nos echó una mano. Nos echó una mano para ayudarnos a entender y para ayudarnos a sentir. Nosotros no siempre le dimos centralidad a la cultura. Parte de las cosas que estamos obligados a aprender sobre todo en esta perspectiva de la posibilidad de que el pueblo y sus luchas recuperen el gobierno para el pueblo y sus luchas. Porque es eso de lo que estamos hablando, cantando a redoblar arriba del escenario. El triunfo. El cómo una cantidad de compañeros y compañeras no vieron el triunfo. Sereñi no vio el triunfo. Una paradoja media cruel, pero ¿cuántos miles y miles de compañeros y compañeras sin los cuales no hubiera sido posible el triunfo popular del 2004? No vieron el triunfo del 2004. Y está bueno que nos preguntemos qué fue. Porque recuperar sentido histórico de las luchas vale la pena no para ayer, vale la pena para hoy. Yo creo que de alguna forma ese último domingo de octubre del 2004 ganó el artiguismo. Y ganó el artiguismo porque el Frente Amplio es una fuerza artiguista, porque Sereñi era un gran artiguista, y porque la recuperación del significado del artiguismo, que rescató primero la investigación de los historiadores y después rescató la política, esa pata popular y federal, ese concepto tan profundo de la pública felicidad. La pública felicidad. Si tenía alguna vigencia hace 200 años, ahora en medio del neoliberalismo, de la cena tuya, de un individualismo exacerbado a cara de perro, donde soy yo primero, yo segundo, yo tercero, donde a veces es tan fácil, donde hay tanta soledad, donde estamos tan comunicados, pero a veces hay tanta soledad, donde parece que podés sacar pecho diciendo yo no preciso a nadie, yo me lo gano solo, soy yo y después yo. El proyecto político nuestro es otro, es colectivo. Es pensar que no podés ser feliz del todo si ves a un gurí que está pasando hambre, o un padre que no tiene trabajo, o otro que no tiene remedio. Es esa capacidad maravillosa de tratar de entender el dolor del otro y sentirlo como propio, y por lo tanto sentir como conquista cuando ese dolor lo lográs superar. Entonces ganó el artiguismo, aquel que pensó el reglamento de tierra sobre una definición, que los más infelices sean los más privilegiados, y puso al Pardo Encarnación Benítez para escándalo del cabildo a repartir tierra. Y tenemos que pensar que es el artiguismo hoy, porque esa bandera la tenemos que levantar. Pero ganaron las luchas de los trabajadores, las de las mujeres. La huelga de las lavanderas en 1902 en el barrio de La Mondiola,
que si le decís Pocito se enojan aparte. Lucha es larga, larga la de los estudiantes, la de esa FEU recién fundada que va con las universidades populares a hacer contracurso para los militantes sociales y sindicales en la década del 30. Y hoy tenemos en el interior a veces destacamentos enteros, comunidades universitarias, casi 9.000 en Paysandú, y nos cuesta organizar. Se habrá que abrevar en una historia vieja de protagonismo, la de las solidaridades, la de lo mejor del magisterio con las misiones sociopedagógicas, con Julio Castro a la cabeza, la de los primeros representantes parlamentarios de izquierda, don Emilio Frugoni, los primeros obreros llegando al Parlamento. Ustedes que acá se animaron a meter a un dirigente sindical, pero aquel es contador, tiene aquel de todo. Entonces, la va a disimular. Pero un dirigente sindical al Parlamento. Te miran como sapo de otro pozo. En la década del 30 el Vasco Lazárraga iba de mameluco. Y el Vasco terminó yendo a pelear por la República Española y no tenemos una callecita que lo recuerde. Y estaba al lado de la sindicalización rural cuando matan a Julia Escorino. Hay historias que vienen de lejos que te comprometen. Porque sin todas esas luchas no había Frente Amplio. Sin la unidad de los trabajadores, sin la marcha de los trabajadores rurales, de la gente de La Roca en el 58 volvió y fue apaleada, de la Remolacha en el 59. Un poco antes de los peones de Tambo. Sin la unidad obrero estudiantil. Sin los y las pioneras. Brindis Sala, primera mujer afro que escribe poesía en América Latina, era uruguaya y no la dejaban entrar en los clubes en Cerro Largo porque era negra. Y también la tenemos en la memoria media flaca. Todas esas historias y esas luchas hicieron posible que se fueran encontrando caminos de unidad siempre complicados. Es en eso en lo que nos queremos reflejar. ¿Tiene que ver con la representación política? Sí, pero hay historias más largas que llegaron después del martirio de los estudiantes a la fundación del Frente Amplio. Y si esta campaña va a ser compleja porque nos superan en plata, la primera campaña del Frente casi nos matan al candidato. Y el presidente de la República pidiéndole al Brasil que nos invadiera. Y atentados en los locales y los primeros desaparecidos y escuadrones. Y la historia hacia atrás nos convoca, no empezó con nosotros. Es la que supo resistir en la huelga general y los 12 años de dictadura, la que enfrentó el plebiscito del 80. La que construyó las condiciones para el Río de Libertad, la que salió a enfrentar la impunidad, todo eso con el voto verde, todo eso ganó el último domingo de octubre del año 2004, todo eso acumulado, la que defendió las empresas públicas cuando se privatizaba todo, todo. Y defender las empresas públicas era señal de atraso, de ser primitivo, de no entender el mundo globalizado, el mundo transnacionalizado, que se iba a tragar a esas empresas públicas. Solamente se le ocurre al Frente Amplio y al PICNT, la que defendió el presupuesto de la educación en la universidad. Esas largas historias de acumulación fueron las que en la crisis del 2002 repartía lo que no tenía. Medio kilo de arroz para pasar un poco menos peor, junto con el otro, viendo familias quebradas. Ahora, si ese acumulado es el que nos llevó al triunfo en el 2004, es el que explica ese acontecimiento, porque no podemos llegar igual ahora como si nunca hubiéramos estado en el gobierno. Lo que vino después nuestro, lo que vino después es del pueblo uruguayo, de todo el pueblo uruguayo. O sea, fue la lucha del pueblo la que reconoció los consejos de salario en el primer día de gobierno y los volvió a convocar. Es la lucha del pueblo la que permitió que hubiera ceibalita aún en los barrios más pobres, para gurizada, para cortar la brecha digital. Es la lucha del pueblo la que fundó el hospital para que 100.000 y pico de uruguayos que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres pudieran ver. Es la lucha del pueblo la que generó un impacto tremendo desde el punto de vista de la disminución de la pobreza, la mejora de los salarios. Fue la lucha del pueblo la que reformó la seguridad social en el 2008. ¿Cuánta gente se jubilaba antes de que llegara el gobierno del Frente Amplio por año? 13.000, 14.000. 10.000 varones y 4.000 mujeres, un poco lo que decía Constanza. Y tuvo que llegar al frente para convocar un diálogo social, y el movimiento social tuvo mucho que ver en que se ampliaran las condiciones jubilatorias, en que a la mujer se le computara
un año por cada hijo nacido, en que se bajaran los 35 años que eran imposibles de aporte a la seguridad social que existían en la reforma del 95, en que se construyera el subsidio por inactividad compensada, en que se bajara la jubilación por edad avanzada. 220.000 personas se jubilaron gracias a esto. 220.000 en Uruguay. Pasamos de 14, 15.000 a no menos de 30.000 por año. Y por primera vez mitad. Eso fue una conquista popular. No fue una solución técnica, fue también técnica, fue una conquista popular. Que la derecha pulverizó el año pasado y que está propuesta ahora como enmienda constitucional. En todo caso es eso con lo que tenés que polemizar. Con darle rango constitucional a una conquista popular. ¿Suficiente? Capaz que no. Pero 98 de cada 100 personas hoy tienen jubilación y pensión. Es la más alta de la historia en Uruguay y la más alta de América Latina y entre las 4 más altas del mundo. Seguro que queda para mejorar. Pero ese proceso es el que tenemos que incorporar hoy. ¿Por qué? Porque la derecha no enamora, pero intenta que todo el mundo esté descreído. Y nosotros lo primero que tenemos que preguntarnos con todas las críticas que podemos hacer es si valió o no valió la pena esa acumulación histórica que conquistó para el pueblo el gobierno durante 3 veces. Y valió. Cada una de estas cosas hubiera valido. El descenso de la pobreza, la mejora del salario, el enfrentar la desigualdad, la defensa de las empresas públicas, la reforma en seguridad social, el haber llevado la universidad al interior como nunca antes en la historia. Como nunca antes en la historia. Parece que el Frente se olvidaba. El haber multiplicado por 10 las compras de colonización. Yo sé que la derecha logra que la mayoría de los productores rurales, hasta aún los pequeños y los familiares, los vote. Pero no le dio un peso a colonización, se lo recortó y reventó a la Dirección de Desarrollo Rural, que quedó con la mitad del presupuesto de lo que tenía. Y también jodió a Línea y a Elisa y a Linale. O sea, toda la institucionalidad agropecuaria se llena la boca, la golpeó en estos 5 años. O sea, parte del balance que estamos obligados a hacer. Una segunda referencia, compadre. No sé, entonces, ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdimos el gobierno? Y creo que ahí hay una pista en lo que se intenta hacer en Durazno, en el sentido de la representación y la cercanía. En el sentido de atender los problemas concretos, inmediatos, y darle perspectiva política a los problemas más generales. El Frente increíblemente abandona un terreno de la batalla, que es la batalla cultural. Los procesos de cambio no se dan solo porque mejore la macroeconomía, aún porque mejoren los salarios. No se genera conciencia política sola. Y abandonamos el terreno de la batalla, lo abandonamos. Muchas veces pensamos, en materia de desigualdad, aumentar las asignaciones, ¿sí? 400.000, de 100.000 a 400.000 asignaciones familiares. Y sobre todo la asignación familiar de la mujer jefa de hogar mejorada. Y uno podría a priori pensar que esas políticas iban a generar un ensanchamiento de la solidaridad social y gente aplaudiendo y enfervorizada, y lo que empezó a generar, y de manera cada vez más importante, es un rechazo social de una parte de la sociedad que eligió el camino de estigmatizar a los del MIDE y no sé cuánto, y la mujer que se compró un alfajor, que horrible. Eso no lo resuelve ningún debate técnico, es político y es cultural, y es artiguismo. ¿Qué es el artiguismo? Los más infelices están primero en la fila. Y cuando les toca, tengo que sentir que estoy contribuyendo a la pública felicidad. Vale la pena. Sin embargo, nos costó. Y no es una reflexión hacia atrás. Es una reflexión hacia adelante. A lo que nos va a pasar con la conquista del gobierno, tenemos que estar más avispados. Miremos el programa del Frente. Vivienda. ¿Qué es lo que dice? Duplicar la inversión en vivienda. Una parte, un lujo. ¿Qué dice? Cartera de Tierra Nacional de Vivienda, priorizando que las carteras de tierra en zonas céntricas se destinen para atender la problemática del que está en la lona. Y bien, sí, no va a ser vivienda para el pobre, donde el diablo perdió el poncho. Que le quede después lejos todo, lejos el trabajo, lejos la cultura, lejos todo. No, tenés que construir sociedad integrada.
Ahora, si tu política de vivienda va a pensar en que en zonas céntricas atiendas a la población que está peor, no pidas que esa población que está peor y que a gata sobrevive te pague una cuota alta. Vas a tener que subsidiar a cara de perro. Y subsidiar a cara de perro para que tengas la condición de que esa mujer con 5 gurises y que tiene un balde por baño tenga condición de que los gurises duerman abrigados, un montón de gente va a estar feliz. Pero al lado va a haber otro que va a estar diciendo, mirá, le dan a los pichis. Ahí los tenés. Y si no generás ese debate en lo cultural, que tiene que ver con reivindicar el artiguismo, la pública felicidad y que los más infelices estén primero, vamos a tener dificultades, por más que no cierre el presupuesto. ¿Qué dice el programa del Frente con respecto a las becas educativas? Yo me crié en Villa Felicidad. La mayoría de nosotros no pudo elegir. A los 13, 14 tenías que salir a laburar. Podías tener a Einstein de profesor. No había manera. Había que llevar el pan para el rancho. Era muy raro en la villa que alguno pudiera meter algún año más al liceo. En todo caso, después hacía liceo como podía. Nocturno, apretando los dientes, dando libre exámenes, a los piñazos. Eso no dejó de pasar en Uruguay, ¿eh? En Uruguay sigue habiendo, sobre todo en los hogares más pobres, una cantidad de gurizada que no puede elegir. Tiene que cuidar al hermano porque la madre consiguió una changa y se terminó. O tiene que salir a trabajar para ayudar a parar la olla porque no hay. A lo que sea. Y a veces la zafra, y a veces la cosecha, y a veces se entiende como puede. Bueno, eso no nos puede pasar, nos tiene que avergonzar. Y el programa del Frente tiene una respuesta, un fuerte sistema de beca para atender a la gurizada que está más contra el piso para que pueda estudiar. No un premio para el que termina sexto. Es una payasada. Lo que tenés que hacer es que pueda comprar los útiles, que pueda pagar el boleto, que pueda comer la merienda. Entre que está haciendo... Recortaron 10.000 becas recortaron. Una pausa. Uruguay estudia. Problema que salió del movimiento sindical, ese horrible, porque campaña no. Horrible. Con 6.000 becas primero llegamos a 10.000 becas en el 2019. 2020, 0 becas. Cuando preguntamos dijeron no, porque lo vamos a estudiar. Menos mal que no estaba operando un paisano, porque si no, deja por la mitad. 3 años y medio sin nada de beca. Año electoral, ahora empezaron a dar alguna beca. El tema es que la gente no quiere estudiar el año electoral. Lo mismo que año electoral, abrir merendero. Año electoral. O año electoral, inversión en vivienda, que hubo 4 años de recorte. Año electoral, plan avanzar, inversión en vivienda. El tema, la gente no quiere solo vivir en el año electoral, sino los 5 años. Ahora, si logramos un fuerte sistema de beca que garantice el derecho a la educación de la gurizada que está más contra el piso, tenemos que bancar el chaparrón cuando el gurí decida comprarse un chicle y no tengamos a alguien con la lupa al lado y dice, mirá para qué le dan la beca, se compra un chicle. ¡Qué escándalo! Galeano decía que de los pobres sabemos todo. Todos sabemos de los pobres. Con qué no se visten, qué no comen, todos sabemos de los pobres. Nos educan así. Hace un par de meses atrás, Balsa, que recibió $60 millones por una inversión inmobiliaria, echó 400 trabajadores y dejó cientos de proveedores pata para arriba y se dio la fuga. Y una gran empresa de distribución, pidió una exoneración multimillonaria, se la dieron para generar empleo y después echó a los trabajadores y hace call center de la llamada desde Colombia. Pero eso no nos indigna. Ahora, si el guricito que pobre que estudia se compró una Coca-Cola Light, capaz que hacemos un escándalo. Nos erizamos. Bueno, hay una parte del cambio que no es solo técnico, es cultural. Es cultural. Tiene que ver con reivindicar determinados valores profundos que están en las mejores tradiciones de lucha del campo popular. No es solamente técnico. El trabajo protegido. Inversión en vivienda genera trabajo. El cambio en la materia productiva es imprescindible, pero a mediano plazo. Ahora, en la medida del FA está el ingreso ciudadano para las mujeres jefa de hogar. Hay que bancarlo. No en plata. Políticamente hay que bancarlo. No querés niño pobre y ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo resolvés si no generás condiciones de ingreso mínimo? Porque no es digno para un país que tiene 5 hectáreas fértiles por habitante, que 4 cada 10 gurises que van a escuela y liceo público de contexto estén mal papeados. Nos tiene que llenar de vergüenza, de rebeldía, de coraje, de lucidez.
para construir colectivamente las situaciones. No hace falta que el gurí sea tuyo para sentirte hecho pelota y apretar las tripas. El valor de la acumulación política de nuestra propuesta está anclada en esa tradición. Esas son las luchas que queremos representar. Construir entre todos un Uruguay más digno. Tamaña batalla. Ahora, es Uruguay entre todos, pero no todos son iguales para las batallas alfa. También es asumir el conflicto. Porque cuando vayamos a resolver el tema de la vivienda y de una cartera de tierra potente para atender el drama del que está hecho pelota, va a tener una parte del sector inmobiliario disputándote su negocio. No de maldad. Es generar zonas selectas, expulsar al pobre para afuera para que valga 4 veces más caro, porque cuando no tenés un pobre cerca, el barrio se encarece. Y es la lógica del sector inmobiliario. El mercado no puede resolver la reforma urbana. No puede, no tiene cómo. Su lógica genera expulsión. Posito en un barrio obrero. Hace 70 años para atrás. Tenemos un enorme desafío. Y los derechos laborales que vienen. Ojalá logremos el más amplio acuerdo social. Ojalá. Pero el Frente llegó al gobierno. El primer día firmó la ley, el decreto para convocar a los consejos de salario. Y algunas cámaras empresariales nos llevaron a la OIT, denunciaba una lista negra diciendo que había una dictadura y lograron que la Mundial de Empresarios condenara al Uruguay. Manija y... Entonces yo no creo que haya algunos sectores poderosos económicos que estén encantados con que el Frente Amplio tiene en su programa la reducción de la jornada laboral. Y nos digan, sí, la verdad que el cambio tecnológico, hoy se hace el proceso de trabajo en menos tiempo, en vez de 40 capaz que 36 te doy Frente Amplio. No es tan sencillo el cambio. Todo es importante el gobierno, lo aprendimos siendo gobierno y lo aprendimos cuando perdimos el gobierno. Pero los cambios no se dan solo desde el gobierno. Y también estamos intentando construir un espacio que junte el tamaño del pueblo suficiente para hacer posibles los cambios. Que tenga la paciencia, la serenidad, la capacidad, la audacia y la inteligencia para construir los caminos unitarios. Que siempre son, cuando enfrentás desigualdades, ponerte del lado del que sufre las desigualdades. Y construir con el que sufre las desigualdades de los caminos. Todas las desigualdades, las más claras son las económicas. Pero no solo, todas. Las territoriales, étnico-raciales, las de género, todas. Y ser capaces de enfrentarla. La política anda por ahí, rumbeando. Entonces, compañeros y compañeras, a ver, voy a contar una infidencia. Capaz que ya saben. Pero este espacio que nació ahora como un acuerdo al Senado, en el que está el Rafa, en el que está Constanza, en el que nos vamos a poder votar. Yo estoy contento que nos podamos votar. La verdad estoy contento. En el que vamos a intercambiar desde posiciones distintas, pero eso enriquece. Si no tenés un balde en la cabeza. Y pensar estrategia y pensar acuerdo. Y que está también, hay de todo. Está el 18 de agosto, están los compañeros del MIF, ni hablar la 810, que militan acá cerquita en Flores, y que hace poco tuvimos el lanzamiento de la candidatura. Y están los compañeros del POR, y hay un montón de frentamplistas independientes. Y va a cerrar la lista don Marcos Carámbula, que me da una enorme alegría aparte que esté cerrando la lista, quien fue mi médico cuando tenía 6 años. Bueno, este espacio nació por Durazno, porque nosotros nos pusimos a conversar con Constanza por Durazno. Le dijimos, sí, llamamos a Constanza y decimos, vos, ¿viste la votación que tenemos en Durazno? Tenemos un diputadazo allá. Y Constanza dice, yo también tengo un diputadazo. Y era cierto que teníamos 2 diputadazos, pero si íbamos separados, íbamos a quedarla. Y bueno, y ahí vimos que no tenía todavía cerrado acuerdo al Senado, y nosotros planteamos, bueno, antes de la interna planteamos, que entendíamos que el sector que era un poco más grande era el que tenía que ser más generoso en la representación, que esa es una historia y una tradición política que ayuda a todo el Frente Amplio y al Frente Amplismo. A veces se puede, a veces no se puede tanto. Y bueno, nació de esta experiencia que se proyectó a nivel nacional y tenemos la posibilidad de que el Frente Amplista de a pie premie un esfuerzo unitario, plural, profundamente comprometido con el Frente Amplio y su historia, con sus causas, con su programa, con su esencia, con estar pegadito a la lucha de los trabajadores y con los que sufren, con el que no tiene remedio y no tiene trabajo, pensando que si la política vale es por eso, es porque tengamos la capacidad de enfrentar
esos desafíos juntos. Por eso intentamos combinar dos componentes. El flaco Citarrosa decía que triste de ser un mañana si no hay esperanza. Tiene que haber esperanza. Tiene que haber esperanza. Dramaturgo perseguido por los nazis, don Brecht Bertolt decía, cuando lo hostigaban mucho, que la gente es mala, egoísta, no quiere nada, no se juega por el otro. Él lo respondía con una frase brillante. Decía, es humana la injusticia. Está bien. Pero mucho más humana es la lucha contra la injusticia. No nos olvidemos nunca, en la calle, en las plazas, de acá a ese triunfo popular que tenemos que conquistar el último domingo de octubre. De acá a que conquistemos... ¿Saben lo que nos va a pasar el último domingo de octubre? A muchos. Sigan al frente. Y si en Durán no tenemos una buena votación, y si además este equipo entra a la diputación, y si además Aidemar es diputado, vamos a montar un momento alegre y después nos vamos a apretar los dientes de cómo al amigo Bocha no le dio la vida para poder verlo. Y también por él vamos a dar la batalla, por ese viejo querido, militante, surquero, preso político, candombero, pegado a los gurises del barrio, llegándoles con cultura, porque es cultura lo que se predice y no violencia. Su hijo represente mejor que nadie, de cara al pueblo, al departamento el último domingo de octubre. Vamos arriba, compañeros y compañeras. Que viva el Frente Amplio, que viva la 1971. Vamos arriba, que viva el pueblo uruguayo. Salud. Volverá la alegría a enredarse